Nuestro texto para el sermón de hoy es Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Continuamos estudiando esta epístola y hoy vamos a ver esta esperanza de la cual acabamos de cantar. Vamos a leer comenzando en el versículo 13. ¿Y quiénes os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esta es la palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Decimos con Pedro, ¿a dónde más iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Te damos la gracia, Dios vivo, por tu palabra viva. Te pedimos que sea con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. He estado escuchando un podcast durante el verano que se llama ¿Cómo construí esto? Y es un entrevistador que habla con personas que comienzan compañías y empresas y simplemente les pregunta cómo empezaron su compañía. Escuché esta entrevista con la persona que empezó la compañía que contrató a la banda Nirvana, una banda de punk rock de los 90. Escuché a un muchacho que comenzó la compañía Fitbit de relojes y también escuché la entrevista con el que comenzó el restaurante de Five Guys de hamburguesas. Y es interesante que la mayoría de estos muchachos tienen raíces muy humildes y en algún punto de su vida estaban prácticamente pobres, no tenían nada. Y empezaron su compañía y resultaron ser exitosos porque empezaron una compañía de algo que la gente quería y vieron un crecimiento increíble de su empresa. Y cuando escuché esto me recordé lo que dijo Jesús en Mateo 16, que yo edificaré mi iglesia. Y sería interesante tener una entrevista con Cristo, preguntarle cómo él construyó su empresa de la iglesia, ¿no? Cristo también tenía raíces bastante humildes. Tenía un modelo interesante de negocio con esos 12 apóstoles y tuvo un sacrificio único. El plan entero, el modelo entero de su negocio revolvía alrededor de su muerte. Los discípulos hablaron un mensaje que la gente quería y necesitaba, y era un camino bastante extraño. Aquí estamos, 2000 años después, y la iglesia fue construida en el sufrimiento. El sufrimiento es el tema principal del resto de la carta de Pedro. Y Pedro está hablando aquí del sufrimiento cristiano en diferentes aspectos, tanto el sufrimiento de Cristo como el sufrimiento de sus discípulos también. Pero mezclado aquí en esta conversación de sufrimiento está la esperanza, está la gloria, está la vindicación, está la exaltación. El camino a la exaltación es a través del sacrificio, a través del sufrimiento. Tertuliano, que fue un padre africano de la iglesia, murió más o menos en el 240 después de Cristo, escribió de esta paradoja entre la vida cristiana y el sufrimiento y dijo esto: la prisión es para el cristiano lo que el desierto fue para el profeta. Eso es una herramienta de santificación. Llámelo no prisión, sino el lugar de jubilación. El cuerpo está encerrado, pero todo está abierto para el espíritu. Puede pasear por el camino de Dios. La pierna no siente el grillete si la mente está en el cielo.
Él también fue el que dijo que la sangre de los mártires es de hecho la semilla de la iglesia. Ahora, aquí está Pedro escribiendo al comienzo de siglos de persecución contra los cristianos. Y aún así, está escribiendo en este contexto de esperanza, esta esperanza viva de la cual está hablando. Y es el sufrimiento de testigos llenos de esperanza que nos llena hoy de esperanza. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Y al pensar en esto, vamos a estar hablando esta mañana particularmente acerca del sufrimiento y nuestro testimonio. Si ustedes recuerdan, hace unos años yo prediqué este pasaje. Estamos pasando por una serie corta acerca del evangelismo. Y aquí vemos que los cristianos están llamados a compartir su esperanza en toda circunstancia. Y es este mensaje de esperanza acompañado con una hermosa vida de bondad que le recomienda y que le sugiere y promueve el evangelio a los otros. Pedro está diciendo aquí que es el corazón del testigo que es lo más importante, el corazón del evangelista. Y aquí está donde el problema, ¿no? El problema radica, es en nuestro corazón. Algunos han leído acerca de evangelismo, se han memorizado presentaciones, se han aprendido cómo usar ese evangelicubo, si recuerdan ese cubito que uno usaba, no, pero es acerca del testimonio, es acerca del corazón, ¿no? Hablamos, lo que sale de nuestra boca es aquello de lo cual nuestro corazón está lleno. Y cuando alguien está comprometido para casarse, no le tienes que obligar o enseñarle a hablar sobre su futuro esposo. Ella empieza a hablar de su novio, ¿no? Por lo menos mi novia, Kimberly, mi esposa, ahora mi esposa, eso fue lo que ella hizo, ¿no? Y la culpa no nos va a obligar a hablar de lo que amamos. El amor nos va a ayudar a hablar. El asombro nos va a ayudar a hablar. Y es ese tipo de cosas que Pedro está hablando aquí. Son los motivos profundos del evangelio que nos ayudan a hablar fielmente del evangelio. Este énfasis de el corazón, si notamos, Pedro está hablando del celo, la esperanza que está en ti, en vosotros, gentileza. Hacemos esto por el Espíritu, teniendo una buena conciencia. En el verso 16, Pedro está hablando acerca de esto en otras partes en su carta, el amor de un corazón puro, dice en el capítulo 1, versículo 22, o en el capítulo 3, hablando de las esposas también, ¿no? Cuando tú amas a Cristo profundamente, tu comportamiento y tu conversación cambiarán dramáticamente. Cuando amas a Jesús profundamente, compartirás la esperanza dentro de ti, a pesar de que existan desafíos externos. Tom Schreiner, un teólogo, dice que la vida externa e interna son inseparables, porque lo que pasa dentro va a inevitablemente ser desplegado en lo externo, especialmente cuando uno sufre. Y Pedro está hablando aquí especialmente acerca de la hostilidad en contra del evangelio. Pedro le está hablando a una audiencia que ha sido marginalizada y eventualmente los iban a perseguir, los iban a matar. En este punto, en la historia, cuando Pedro está escribiendo, Nerón, el emperador de Roma, todavía no había perseguido a los cristianos, pero eventualmente la historia nos dice que eso fue lo que hizo. Incluso a Pedro y a Pablo los mataron en Roma, dice la tradición. A los cristianos se les culpó de haber quemado Roma para poder perseguirlos. Ahora, nuestro contexto no es hostilidad contra el evangelio, pero sí hay un tipo de dureza en contra del evangelio, o quizá un tipo de felicidad sin el evangelio, ¿no? Pero sin embargo son similares desafíos los que enfrentamos, ¿no? El tipo de gente que está feliz sin el evangelio
está presente aún en la iglesia y afuera de la iglesia. Y en nuestra área, en Raleigh, aquí en Estados Unidos, hay mucha gente de esta manera. No son hostiles al evangelio, simplemente no les importa. Hay personas que nunca han ido a la iglesia, hay personas que han ido a la iglesia y se han apartado, ¿no? Que quizá algún punto tocaron en la iglesia, en algún punto de su vida. Ahora, nuestro contexto aquí, sentimos ese mismo sentimiento de que somos extranjeros, extraños en una tierra. Entonces, no nos sorprendimos por una falta de interés en Dios y en el evangelio de parte de la gente, ¿no? Lo que eso significa para el evangelio es simple. No podemos simplemente limitar a las reuniones de los domingos para poder compartir el evangelio. Debemos predicar el evangelio en todos los días de nuestra vida, en el día a día. Y eso es difícil porque, particularmente ahora, durante esta pandemia, porque no nos podemos reunir, ¿no? Una película que se llama Field Dreams, Los sueños del campo de juego. Es una buena película, pero no es un buen modelo para seguir. No podemos simplemente invitar a la gente a venir a la iglesia con nosotros para predicarles el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro acerca de predicar en un contexto difícil? Número 1. Nos urge a ser gente de bondad práctica. Segundo, nos urge a tener una reverencia cristocéntrica. Y tercero, nos urge y nos anima a tener una preparación diaria. Primero, bondad práctica. Vea lo que dice el verso 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Por lo bueno. Una de las maneras como los cristianos brillan en el mundo es viviendo vidas buenas, viviendo vidas. ¿Recuerda cuando habló de las mujeres? Cuando las mujeres tienen un esposo que no es creyente, dice que vivan vidas hermosas, ¿no? Adornadas por el evangelio para ganarlos por sus hechos. Cómo la iglesia debe bendecir al mundo. Todos estos versículos, todo esto que Pedro ha estado hablando, habla acerca de la vida del cristiano. Ahora, nuestro testimonio es más que simplemente nuestros hechos, pero también envuelve nuestros hechos. Nuestras vidas tienen que estar llenas de bondad, sufrir por la justicia, dice Pedro, ¿no? Ser una persona que hace lo bueno. Por tanto, ten una pasión por las buenas obras. Vive una vida en búsqueda de la virtud y de la justicia. Las personas hoy en día quieren simplemente estar en el lado correcto de un debate. No hay nada malo en tener opiniones, eso es bueno. Pero que nuestro celo, que nuestra pasión sea acerca de la bondad. Vive una vida buscando la justicia y la santidad. Y la pregunta es, ¿quién te va a hacer daño? ¿No? Y estas personas estaban siendo perseguidas, ¿no? Y en última instancia los iban a matar. Pero Pedro está hablando en el sentido que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Bueno, tú puedes decir, mucha gente puede estar en contra de nosotros. Pero en última instancia, ellos no van a ganar. No van a ganar. ¿Ok? ¿Quién te va a hacer daño? Dice, ¿quién nos podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? La respuesta es nadie. Nadie. Sí, algunas veces puedes ganar a las personas haciendo lo bueno, pero algunas veces las personas se van a volver contra ti. Pero dice Pedro, aún si encuentras este tipo de agresión, va a estar bien, va a estar bien. Considérate bendecido. Podemos recordarnos de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados, ¿no? Son los que sufren por causa de la justicia. Estás bendito, eres bendecido por hacer lo bueno. Vive una vida de bondad práctica, aun si a la gente no le gusta. Sé un buen empleado,
Sé un buen amigo, sé un buen familiar. Sorprende a la gente con hechos de bondad. Y una de las cosas que vas a hacer al vivir este tipo de vida es causar preguntas en la gente. Causar preguntas y la gente te va a preguntar cuando tú demuestras el fruto del Espíritu en tu vida. Muchos cristianos saben responder preguntas teológicas, pero no saben cómo empezar una conversación. Una cosa es poder responder la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y otra cosa es llegar a ese punto. Y una de las cosas que debemos hacer es comenzar conversaciones con la gente. La gente simplemente ve bondad en ti. Eso es raro, eso es extraño, ¿no? Tú ves mucho de ese tipo de cosas. No. Es extraño, ¿no? Gentileza. No, la gente no habla de eso, ¿no? Sé ese tipo de persona. Eso es lo que dice Pedro, ¿no? Los cristianos están marginalizados, quizás los van a perseguir. ¿Qué deberían hacer? ¿Atacar? No. ¿Regresar el mal por el mal? No. Deben regresar el bien. Me encanta esta carta. A lo mejor nunca terminamos esta carta. A lo mejor me voy a quedar aquí y seguimos en el próximo verso la semana que viene. No, mentira. Él dice que seamos acerca de la bondad práctica en esta sociedad. Segundo, una reverencia cristocéntrica. Aún si sufres por hacer el bien, básicamente dice, bueno, no le temas a la gente. No le temas a la gente. Dice, aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. No le temas a la gente si la gente no te cae bien, si tú no le caes bien a la gente, etc. No os amedrentéis. No os amedrentéis. Si tú no le caes bien a alguien, a lo mejor no te gusta eso. Bueno, a mí me pasa. Pero Pedro dice, no os amedrentéis. Y mira lo que dice en verso 15. Redirige tu temor. Cuando tú temes a la gente, tienes el temor equivocado. Tu temor debería ser a Cristo. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Ahora, esto es un uso fascinante del Antiguo Testamento. Básicamente cita Isaías 8. En Isaías 8, Judá está enfrentando lo que es hoy Siria, el reino de Siria. Y Isaías habla al remanente y les dice, ¿sabes? No tienes que ver a Siria, debes ver al Señor. Debes confiar en el Señor. Y el remanente debe confiar en el Señor. Dice en Isaías 8, Isaías 8, verso 11. Dice, pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debes temer por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Recuerda lo que Cristo dijo a sus discípulos también. No teman al que puede matar el cuerpo y después de eso no pueden hacer más nada, sino les advierto a quién temer. Teman a aquel que después de matar el cuerpo puede mandar el alma al infierno. Y sigue diciendo, no se venden 5 pajaritos por unas moneditas, y no son ustedes más que su vida no vale más que pajaritos. Lo que está diciendo aquí básicamente es, no deberías temer a la gente, deberías honrar a Cristo como santo, deberías santificar a Cristo. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán que tuvo el coraje y el valor de hablar en contra de Hitler en la Alemania nazi. Los nazis los metieron en la cárcel. ¿Y qué lo hizo tan... qué le dio ese valor? Dijo, aquellos que temen al hombre no temen a Dios, y aquellos que temen a Dios no temen al hombre. Una de las dificultades más grandes de nuestro testimonio es este.
es nuestro temor del hombre. ¿Y cómo podemos sobrepasar ese temor de los hombres? Redirigimos hacia un temor del Señor. Cristo es santo, Cristo es Señor, es el asombro de Cristo que nos va a convertir testigos de Cristo. Tercero, preparación diaria. Nos habló acerca de la bondad práctica, una reverencia cristocéntrica. Y tercero, aquí dice en el versículo 15, estando siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo podemos promover el Evangelio? ¿Cómo podemos compartir a Cristo? ¿Y quién puede hacer esto? Cualquier persona. ¿Cuándo? Siempre. Está siempre preparados para presentar defensa, dice el texto. Ahora, esto es de ánimo, pero también es difícil, ¿no? Pedro está diciendo aquí, no esperes el día perfecto para predicar el Evangelio. Porque la realidad es, siempre podemos encontrar una excusa. Alguien se ha despertado algún día y dijo, wow, este día es perfecto para predicar el Evangelio. No tengo ningún problema en mi vida. No, siempre podemos decir, oh, no dormí bien, o me peleé con mis hijos, me peleé con mi esposo, mi esposa, o hace mucho calor. No, siempre, todos los días, siempre en los deportes hablamos de esta posición de estar listos, preparados, ¿no? Y el cristiano debe estar preparado siempre para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, esta palabra defensa es la palabra de la cual sacamos la palabra apologética, ¿no? Apología. Y lo que está diciendo Pedro aquí es que debemos estar preparados para dar una razón de la esperanza que está en nosotros. Ahora, para hacer eso, debemos dar respuestas, ¿no? Y Pedro no está hablando acerca de una apologética académica, ¿no? No, eso está bien, pero Pedro no está hablando de esto aquí. Pedro no está hablando a apologetas profesionales que hacen este tipo de debates, ¿no? No, Pedro está hablando de cristianos básicos, cristianos normales como tú y como yo. Y no es acerca de tener respuestas sofisticadas acerca de la existencia de Dios o del problema por qué hay maldad en el mundo, no. Pero está hablando de la esperanza. Pues, no deberías decir que para poder predicar el Evangelio debo leer a todos estos libros de apologética para poder responder a todas las preguntas que la gente tiene. No, esa no es la idea aquí. Él aquí tiene esperanza en la mente. Pedro está hablando de conversaciones normales, ordinarias, en la calle o en la casa de tu amigo o en el carro, en el hospital. Debes estar preparado leyendo la Escritura, escuchando a la gente, orando, pero está preparado para presentar defensa, para explicar por qué Cristo es precioso para ti. Estar listo para explicar por qué tú tienes esperanza más allá de la muerte. El cristiano común está llamado aquí a participar en la misión porque todos los cristianos tienen esta esperanza. No todos los cristianos tienen un entrenamiento en apologética, pero todos los cristianos tienen esperanza y todos pueden decir, yo estaba ciego y ahora veo. Todos pueden decir, lo mejor todavía está por venir. Una persona en la cama, en el lecho de muerte, todavía puede decir, tengo esperanza en Cristo. Entonces no es acerca de argumentar, es acerca de defender nuestra esperanza. Y la esperanza en el Nuevo Testamento no es acerca de, espero que haya un partido de béisbol hoy, no. Nuestra esperanza es una confianza de que vamos a tener un nuevo cuerpo, nueva tierra, cielo nuevo, vindicación, ver a Cristo. Esa es nuestra esperanza, es una certidumbre para el santo. Y esta esperanza nos energiza hoy, nos llena de esperanza. Y esta esperanza es única. Hay tanta maldad, tanta negatividad en nuestra cultura. Lo que no escuchamos en nuestra cultura mucho es la esperanza del Evangelio. Y es en este contexto de sufrimiento que Pedro está hablando, que Pedro está diciendo que la esperanza del creyente brilla. Él le va a causar a gente preguntar. Y eso libera cuando se trata del evangelismo, porque está diciendo que todo el mundo puede hacerlo.
su énfasis es en el corazón. Yo pudiera llamar esto apologética de esperanza. No es acerca de argumentar, es acerca de adorar. Para ser un testigo fiel necesitamos más que silogismos. Necesitas un cántico en tu corazón. Para ser un buen testigo debes adorar a Cristo, debes estar lleno de esperanza. Todo el mundo puede hacer esto. La abuelita puede hacer esto que sin haber estudiado en un seminario teológico. Los no creyentes a lo mejor no pueden entender nuestra teología, pero ellos pueden ver nuestra esperanza y pueden ver otras cosas como virtud, paz, gozo. La aplicación es simple. Ten esperanza para ser un buen testigo. Una de las maneras más poderosas que podemos compartir a Cristo es brillar con esperanza. Nuestra esperanza nos lleva por el sufrimiento y brilla en el sufrimiento. Cuando la vida es difícil y se va a poner difícil, podemos abundar en esperanza por lo que Cristo ha hecho por nosotros y todo lo que Cristo va a hacer por nosotros. Tenemos una esperanza gloriosa. Nuestra esperanza gloriosa, cristiano, no es volver a lo normal, sino que Cristo va a volver por nosotros y va a traer un nuevo cielo y una nueva tierra. Nuestra esperanza no está en la elección presidencial. Nuestra esperanza no está en los cambios de la sociedad. Sí, debemos votar. Y sí, es bueno que queramos volver a la normalidad en medio de esta pandemia, etc. Pero lo normal no es el cielo. Cuando regresemos a lo normal, todavía va a haber muerte, todavía va a haber enfermedad, todavía va a haber conflicto, pero en el cielo no va a haber más muerte, no va a haber conflicto social, no vas a tener que cerrar tus puertas. Y el mundo tiene que escuchar esta esperanza. Por eso decimos, cristiano, vive una vida buena, práctica. Reverencia a Cristo en tu corazón. No temas a la gente. Provoca preguntas con este tipo de vida. Y está listo para decirle a la gente, ¿por qué tienes esta esperanza? Y Pedro es tan cuidadoso y nos dice cómo debemos vivir esta esperanza. Él dice, es con gentileza y con respeto, dice, hacerlo con mansedumbre y reverencia. Está hablando de una reverencia hacia Cristo, pero el tono es mansedumbre, gentileza. Proclamamos a Cristo en una manera cristocéntrica. Compartimos esta esperanza no con argumentos, sino con gentileza, con humildad, no con defensividad, sino con reverencia. Es el tipo de cosas que Pablo habla en Colosenses 4, que debemos a caminar con sabiduría y que nuestro hablar esté sazonado con sal. Nuestra meta no es ganar los argumentos, sino ganar a la gente. Y ganamos a la gente con gentileza, con mansedumbre, no con arrogancia, con mansedumbre, como Cristo, que nos ganó con su gentileza, con su mansedumbre, con su gracia. Un tono gentil, un tono manso, gana a mucho. Me gusta como dice Proverbios 25, la lengua suave rompe el hueso. ¿Cuán poderoso puede ser la mansedumbre? Dice que puedes romper los huesos. Y en todo esto, últimos versículos, está la fidelidad. Nuestro objetivo es la fidelidad. ¿Por qué es importante esto? Porque quizás pudiéramos... no queremos tener celo por alcanzar a la gente, no vemos la respuesta que queremos tener, pero aquí se nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto para poder tener una buena conciencia, en otras palabras, para ser fiel a Dios. Dice, 16, teniendo buena conciencia para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra conducta buena en Cristo. Debemos mantener una buena conciencia al responder a los no creyentes. ¿Y cómo hacemos esto? Primero, vivimos una buena vida en medio del sufrimiento. Mantenemos una buena conciencia. Somos fieles. Y la segunda es responder a sus respuestas con gentileza, con mansedumbre, compartiendo nuestra esperanza. Entonces, cómo vivimos y cómo hablamos importa. Y al hacer esto, mantenemos una buena conciencia. Y dice, sean avergonzados. Eso significa en los últimos días, en
En el último día no son los fieles los que van a ser avergonzados, son los que rechazaron a Cristo los que van a ser avergonzados. Entonces, no tienes que preocuparte por las respuestas de las personas, porque Cristo y Dios se va a encargar de eso. Pero debes preocuparte por tu tono de gentileza, por vivir una vida de bondad, dándole razones a la gente por tu esperanza. Y dice en el último verso 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Tú puedes sufrir por muchas razones, ¿no? Si tú haces un montón de cosas malas, vas a sufrir. Pero aquí dice, esto es diferente. Esto es sufrimiento cristiano. Es distinto. Sí, puede ser que suframos por cosas como calumnia, etcétera, pero debemos responder ¿cómo? No con maldad, no respondemos de la misma manera, sino con bondad. Ser calumniados no nos da el derecho para responder de la misma manera. Es difícil responder con gentileza y con mansedumbre, pero es importante que lo hagamos. Es mejor sufrir, padecer por hacer el bien. De nuevo, esto es viendo el futuro, porque Pedro sabe que nuestra vida es corta. Y ahora, si tú eres un cristiano, uno de los aspectos de nuestra esperanza cristiana es que estamos sufriendo, como dice en el capítulo 1, por un corto tiempo, o sea, nuestra vida. Para el cristiano, esto es lo peor que se va a poner en luz de la eternidad. Es esta vida. Vamos a sufrir por hacer el bien y vamos a recordar que nuestro sufrimiento es corto en esta vida. No hay sufrimiento en la eternidad con Cristo. Entonces vamos a ser fieles. Algunos van a responder al llamado de Cristo de manera positiva y eso está bien, pero algunos te van a calumniar y te van a atacar. Y eso puede ser como muchos creen en Cristo, al ver tu vida, al ver tu respuesta a su calumnia y a su maltrato. Muchos van a creer, como nosotros hemos creído. Y al hacer esto, esta vida realmente es seguir el ejemplo de Cristo mismo. Porque Cristo mismo hizo la bondad, vivió una vida buena, hermosa, y sufrió a la luz de la gloria que iba a venir. El sufrimiento fue el camino hacia la exaltación. Eso lo vemos en el próximo párrafo. Cristo, aún en medio del sufrimiento, fue el Salvador manso. Y a través de nuestra fe en Él, nos somos una nueva creación y ahora tenemos el poder, por el medio del Espíritu Santo, de vivir una vida hermosa. Entonces vamos a vivir este tipo de vida con amor por el Señor y nuestro Salvador. Vamos a buscar justicia y bondad. Vamos a tener una vida que reverencia a Cristo. Y vamos a estar preparados para compartir nuestra esperanza. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre, te pedimos que por tu Espíritu aplicas tu palabra a nuestro corazón. Apártanos, Señor, de esta cultura que tiene mucha maldad, muchas cosas que lamentar, mucha injusticia. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que hace el bien. Ayúdanos a ser un pueblo que no tienen temor de cómo la gente va a responder a nosotros, sino que podamos santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Y danos una pasión, un celo, Señor, para estar listos, preparados para decirle a la gente por qué Cristo es mejor, por qué tenemos esperanza en esta vida. Danos el tono correcto, haznos mansos, haznos humildes, que podamos vivir a la luz de la eternidad. Te damos gracias, Cristo, por darnos el ejemplo para hacer esto y el poder para hacer esto. Y oramos en el nombre de Cristo. Y todos dijeron, amén.